Listo, muy bien. Entonces, acá estamos todavía aceptando personas en la sala. Denme un momentito, por favor, para aceptar. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, para Acergo, para Ulaergo y para el Consejo de Salud Ocupacional es un gusto que nos acompañen esta noche al webinar Ergonomía aplicada en diseño para puestos de teletrabajo. Esta noche nos acompaña un especialista y bueno, ya un gran amigo desde Chile que siempre está muy anuente a participar con nosotros. Él es Mauricio Santos Morales, él es presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, ULAERGO. Voy a presentarles aquí una pequeña diapositiva donde tengo las calidades de don Mauricio. Entonces, como les comentaba, él es el magíster Mauricio Santos Morales, él es diseñador ergónomo, es miembro de la Sociedad Chilena de Ergonomía y Factores Humanos, es especialista en ergonomía certificado, presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, ULAERGO, expresidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía y Factores Humanos, SOCHERGO, y ergónomo para la gerencia de minería en la Mutual de Seguridad en la Cámara Chilena de la Construcción. Mauricio, comentarte que, bueno, esta noche nos acompañan personas de, bueno, principalmente de Costa Rica. Acá en Costa Rica son las 7:05 de la noche, pero bueno, comentarles que allá en Chile ya son las 10:05 de la noche, entonces más bien para Mauricio, de verdad que te agradecemos de que nos acompañes ya a estas altas horas de la noche en Chile, pero bueno, por un tema ahí de comodidad que muchas veces nos comentan de que durante el día les es complicado participar, entonces es por eso que hemos agendado la sesión para esta hora. Entonces, bueno, acá también nos acompañan representantes de Acergo. Me parece que por acá está Elizabeth Chinchilla, ella forma parte también de Acergo, Marco García y Miriam Brenes, que también son representantes de Acergo. No sé si alguno o alguna desea brindar algunas palabras. Muy buenas noches a todos. No solamente agradecerle a Mauricio, la anuencia a apoyarnos con esta actividad, la cual le agradecemos mucho y esperemos que sea de gran provecho para todas las personas que se han conectado esta noche. Y sin más preámbulo, pues pasamos a la charla para no atrasarlo mucho, ya que allá es tan tarde en Chile. Muy buenas noches, Mauricio. Muchas gracias, Marco. Marco García es el vicepresidente de Acergo. Y bueno, también nos da la bienvenida. También te comento, Mauricio, que tenemos estudiantes que cursan la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Higiene Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Actualmente están llevando el curso de Seminario de Ergonomía Aplicada, entonces también les hice la cordial invitación para que aprendan un poco más sobre el tema. Entonces, bueno, como mencionaba Marco, sin más preámbulo, te cedo la palabra para que puedas compartir la presentación. Perfecto. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, Se escucha y se ve bien. Muchísimas gracias. perfecto. Bueno, encantado y contento de esta invitación de Acergo. De hecho, eh, da lo mismo el horario porque yo le decía un poco a Mónica que en general todos los ergónomos siempre son bien motivados, así que se hace con el corazón, así que con todo gusto, como dice Carlos Espejo, con todo gusto aquí estaremos para apoyar y para ayudar en lo que haga falta. Em, Saludo al directorio de Acergo, bueno, y a todos los que de alguna forma se interesan por la ergonomía, por nuestra especialidad. Un saludo bien afectuoso a Marco. Marco, te debo una respuesta. Luis García va al Congreso de México, así que con él lo podemos resolver. Así que, bueno, tengo harto que mostrar. De hecho, la idea de esta presentación precisamente es que podamos de alguna forma ampliar el paradigma, empezar a discutir sobre enfoques de ergonomía
que no son muy tradicionales y que de alguna forma son tendencia y que en otros países, por ejemplo, empiezan a tomar mayor relevancia. ¿Ya? Esta presentación a mí me la pidieron en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Ya? La pidieron los mismos estudiantes en una asignatura en donde ellos de alguna forma aplican la ergonomía dentro de su quehacer. De ahí surgió el tema. ¿Ya? Porque después de la pandemia, yo diría que el concepto de teletrabajo ganó bastante relevancia. El teletrabajo no nació en pandemia, lo voy a mencionar más adelante, pero nació hace mucho tiempo atrás. Y resulta de que de alguna forma hoy día la forma de cómo avanza el trabajo, cómo avanza el concepto del trabajo, nos está desafiando precisamente en buscar otras líneas de trabajo y de desarrollo para nuestra especialidad. ¿Ya? Así que en ese contexto, yo diría que la invitación de esta presentación es ampliar el paradigma de cómo nosotros vemos el trabajo. ¿Ya? Y en ese contexto, cómo nosotros podemos de alguna forma buscar la mejor manera, buscar diferentes perspectivas, diferentes líneas de trabajo, de alguna forma equipos de trabajo que sean concurrentes, que tengan diferentes miradas para poder de alguna forma apoyar las transformaciones que vienen con el trabajo a través de la tecnología, a través de nuevos recursos, de nuevas, de alguna forma, necesidades que van surgiendo. Yo diría que en ese sentido el concepto de trabajo es algo que siempre, o los tipos de trabajo, mejor dicho, es algo que siempre va en constante evolución. ¿Ya? Así que cuando uno escucha que la tecnología nos va a quitar el trabajo y cosas por el estilo, para ser honesto, eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Y eso de alguna forma va generando que hay puestos que se van eliminando, se van de alguna forma cerrando y otros que se van abriendo. Así que en ese sentido, si el trabajo va cambiando, la ergonomía también tiene que estar desafiada precisamente a poder responder un poco a esas situaciones. Así que en ese sentido hay que ampliar el paradigma y hartos elementos que de alguna forma hay que ampliar. Por ejemplo, el concepto del trabajo administrativo, que no solamente va a ser el computador, el mouse y el teclado, sino que trabajo administrativo también tenemos con atención de público, con manejo de dinero, con diferentes situaciones en las que nosotros de alguna forma podríamos buscar este punto. En la foto simplemente hay que entender que aquí nosotros tenemos un sistema, tenemos un lugar donde la gente vive, no solamente desempeña los conceptos que para todo el mundo, el mundo que no se mete en ergonomía, por ejemplo, recursos humanos, todos los que de alguna forma entienden el trabajo como empleo. Para nosotros es distinto, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ver transformación de energía fisiológica, kilocalorías, y aquí pasan muchos procesos, hay muchos elementos que son parte de este elemento. Así es que por lo mismo, antes de hablar de teletrabajo, de alguna forma tenemos que orientar un poco esta presentación, un poco el punto de partida, ¿ya? Porque hoy día están pasando muchas cosas, hoy día estamos, como ustedes saben, en un momento en el cual los cambios van más rápidos de lo que nosotros podemos adaptarnos a ellos. Y por tanto, si hablamos de teletrabajo, ya empieza a aparecer ruido de diferentes conceptos. Antes de la pandemia del COVID, por ejemplo, ya a nosotros nos tocaba trabajar varios temas que estaban relacionados, por ejemplo, con el concepto del home office o trabajo a distancia en algunas empresas. De hecho, se estaba generando en Chile una ley sobre teletrabajo que cayó justo de anillo al dedo, justo preciso cuando viene lo de las pandemias del COVID, pero ya se estaba conversando hace un rato atrás, por el hecho de que estábamos buscando qué manera o cómo hacer más eficiente el desarrollo del trabajo. Y como pasa en muchas ciudades, el traslado era un tema o era una barrera importante. Entonces ya en algunas empresas uno podía escuchar el concepto de home office, de trabajo a distancia, remoto, flexible, pero insisto, esto hay que orientarlo un poco dentro del concepto original que tiene que ver con el teletrabajo. Hoy ya tenemos nuevos puestos de trabajo que están orientados. De aquí quiero mostrarles dos casos que son bien interesantes, que están relacionados, por ejemplo, a estas empresas que levantan un juego en línea y resulta que tiene que haber un jugador permanentemente manteniendo el juego ahí. Entonces resulta de que te tienes que imaginar que es como una empresa que le paga a una persona por estar jugando la gran parte del día, con todo lo que eso conlleva, contrato de trabajo, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero es un trabajo, le pagan por hacer eso. ¿Ah? Entonces, en este caso, esta noticia a mí me llama mucho la atención porque básicamente le pagan por jugar. Y de hecho, vamos a encontrar que hay cargos que son precisamente estos gamers que de alguna forma es como un jugador de fútbol. Es como que tú lo contratas para que tenga un buen desempeño dentro de tu empresa, dentro de tu servicio. Son cargos nuevos, ¿ya? Y los que están desarrollando esto es gente joven que de alguna forma no tiene alguna instrucción sobre temas de autocuidado, de temas de ergonomía, de temas de trabajo, de temas de empleo.
Entonces aquí ya están empezando a ocurrir errores. Y aquí hay uno. Este reconocido gamer que se llamaba Suma, con Z y W, se retira con 30 y tantos años. ¿Y por qué se retira? Porque resulta que tiene un síndrome de Kerbein. ¿Se acuerdan? Ese que es el dolor para poder acercar el pulgar hacia la mano. Está asociado directamente al uso del mando del videojuego. Y resulta de que tiene un nivel de desgaste tal que ya es crónico, ya es una enfermedad crónica y por tanto está obligado a jubilar. ¿Qué hacemos con él? Fíjate, 35 años o menos debe tener. Ganó $300.000, hay que decirlo. Se ganaba premios por estar. Él jugaba un juego en particular que es el Call of Duty, que es como estos de guerra que tienen que andar disparando a la gente. Entonces, de alguna forma, se hizo muy, muy, muy visible. Pero si te fijas, el diseño del juego, ¿qué es lo que plantea? Que tienes que aumentar la repetitividad, ¿ya? No me sé muy bien las marcas, por favor, en Chile decimos que se cae el carnet cuando uno muestra los años. Pero el juego a veces se trata en que tú aumentes la repetitividad o tengas un trabajo altamente repetitivo con miembro superior en un mando. Entonces, lógicamente, vas a superar un límite admisible y por tanto estás acercando a estas personas a una enfermedad profesional musculoesquelética. Y en este caso de esta persona ya ocurrió. Entonces, claro, a este segmento les llamaba la atención porque son personas que, igual que un deportista de alto rendimiento, son muy jóvenes, dedican mucho tiempo al entrenamiento, al desarrollo de estabilidad de estas tareas, pero llega un punto en que se quiebra, que de alguna forma se desgasta, que sobrepasa estos límites y ocurre estos elementos. Ahora, el concepto del teletrabajo hoy día, por ejemplo, tenía mucha opinión. De hecho, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención en la Sociedad Chilena de Economía es que salió tanto especialista de teletrabajo después de la pandemia, planteando diferentes opiniones, etcétera, etcétera, algunas más acertadas que otras, pero en estricto rigor se nos volvía un poco el concepto original. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos una población expuesta bien importante, que son los millennials, que de alguna forma hay varios elementos o varios vacíos dentro de la formación o dentro de los elementos que ellos entienden del trabajo que los sorprenden. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podríamos plantear de que es un segmento que está mucho más expuesto. No solamente un tema musculoesquelético, sino que también psicosocial, aspectos relacionales y otros elementos que están asociados a este tipo de exposición. Y aquí otra noticia que nos da de alguna forma el cascabel al gato, como se dice, nos ilustra estos elementos que están pasando. Em, Todo esto partió porque se estaba haciendo una campaña en la cual la gente se rapaba para apoyar a una persona que tenía cáncer. Y resulta que un gamer lo hace y se da cuenta que tiene una hendidura en el cráneo. Y resulta que después lo hace otro gamer, otro gamer, otro gamer, y todos tenían la misma hendidura en el cráneo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Los que sabemos y estamos metidos en ergonomía, sabemos que si un puesto de trabajo tiene alguna disonancia, algún elemento que de alguna forma no está bien plantado dentro de la adaptación de las condiciones del trabajo y las características y limitaciones de las personas, algo va a pasar. Y ese algo puede ser un incidente, accidente o enfermedad profesional. Y en este sentido, ese algo va a pasar es bien concreto. Ya lo ven en la foto, que diferentes personas expuestas desarrollando con equipos similares las mismas tareas, porque son todos de alguna forma gamers, empiezan a tener la misma deformación. Entonces, en fisiología nosotros siempre veíamos que el cuerpo se adapta a la condición de trabajo que tú le das. O sea, si tú tienes mucho entrenamiento, tu cuerpo va a estar mucho más desarrollado, depende del tipo de deportes, por ejemplo, el tipo de cuerpo que vas a tener. Y en el gamer, entonces alguien ya había adelantado algo y ya nos decía en esta segunda foto que está por acá, que de estar en un trabajo sedente, con audífonos todo el tiempo, mirando una pantalla, las deformaciones que se esperan son las de ese dibujo, y que además tengamos estos casos en los cuales confirma lo que ya nos estaban diciendo, es que definitivamente nos plantea y nos desafía de que este grupo no lo estamos viendo, no está cubierto. Ya, y aquí vamos a tener condiciones de este desajuste entre las condiciones del puesto de trabajo y lo que las personas de alguna forma van a generar. Así es que en ese sentido es un tema relevante. Aquí yo les estoy mostrando una perspectiva distinta, pero está pasando y está pasando ahora. Y le va a pasar a nuestros niños, le va a pasar a nuestros hijos, nuestros nietos y de ahí en adelante. Entonces, volvamos al origen. Esta es una charla de ergonomía. Yo siempre parto de la base de que no todo el mundo va a ser ergónomo, así que por eso tengo que saludar a la bandera. Tenemos que de alguna forma partir, o
de alguna forma confirmar el hecho de que la definición de ergonomía nos dice 4 cosas que para mí son fundamentales. Y una de ellas tiene que ver con que no podemos olvidar de que lo que busca la ergonomía es la comprensión fundamental de la interacción entre el ser humano o seres humanos y los componentes de un sistema. No dice en ninguna parte que es músculo esquelético. Ya no dice en ninguna parte que esto es aplicación de Ocra o listas de chequeo. Lo que nos está diciendo es que tengo que mirar, tengo que entender y comprender un sistema donde hay una persona trabajando en un lugar. Y eso implica de que nosotros tenemos que ir desarrollando principios y otros elementos precisamente para buscar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. Lo interesante de esto es que no logras uno sin el otro, ¿ya? Que es la buena noticia. Es como que a representantes de los trabajadores le interesa el bienestar, a los que llevan la empresa o administran la empresa le interesa el rendimiento global del sistema. Lo interesante es que si logras uno, logras el otro. Así es que de alguna forma nos permite lograr algo que a todo el mundo le va a interesar. Pero además plantea esta definición que los especialistas en ergonomía, los ergónomos, deben y tienen la capacidad, deben contribuir, fíjense bien, a la planificación, evaluación, concepción y evaluación de tareas, trabajos y productos. Entonces, el ergónomo no solamente es un fabricante de informes, no solamente va a tener que, de alguna forma, y a veces ocurre, lamentablemente, que van y nos plantean pausas, ejercicios, terapias y cosas por el estilo, y se les olvida que la ergonomía es una ingeniería. Si alguien ya tiene una lesión, eso necesita terapia, necesita que alguien especialista se encargue de él, que lo recupere. Pero lo que los ergónomos estamos enfocados es por qué el puesto de trabajo, el sistema donde están las personas desarrollando sus funciones, genera estas enfermedades, genera estos incidentes, genera estos accidentes. Es el puesto de trabajo el que está enfermo. Y ese es el foco del ergónomo, no la recuperación. Eso va aparte. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si se fijan bien, lo que plantea este tercer párrafo, esta tercera parte de la definición que quiero destacar, es que el ergónomo tiene que desarrollar herramientas para hacer gestión. Fíjate, planificación, evaluación, concepción. Hay un concepto de ergonomía que a mí me gusta mucho, que es la ergonomía de concepción de puestos de trabajo. ¿Eso qué significa? Que nos metemos a evaluar un puesto antes de que se construya. ¿Y por qué es tan interesante? A mí me toca, yo soy diseñador de base, diseñador ergónomo, entonces pido el plano, rayo el plano, me pongo a velar con el arquitecto, con el ingeniero. El trabajador todavía ni siquiera lo han contratado. Entonces tenemos que ponernos en todas las situaciones para poder hacer frente a todas las, de alguna forma, condiciones y situaciones que se podrían generar, independiente de la persona que llegue como usuaria, ya sea hombre, mujer, flaco, chico, delgado, gordo, da igual, porque la ergonomía tiene que, de alguna forma, asegurar de que todo el mundo va a tener un buen ajuste o que va a trabajar bien con todos. Y esa es la última parte interesante de esta definición. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que sea compatible con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. A mí me gusta mucho esta frase que es como un remate, un broche de oro, porque no sé si a ustedes les pasa, pero es como que está diciendo inclusión, está diciendo personas con discapacidad o a lo mejor no con una condición de discapacidad que sea de alguna forma muy compleja, o una combinación de factores discapacitantes que sea muy compleja. Porque además siempre se ve la discapacidad como si estuviera en la vereda de enfrente, cuando por un tema de envejecimiento a todos nos va a tocar. Después de los 40 años ya tenemos que usar lentes por presbicia, por ejemplo, y eso implica de que mi ajuste razonable van a ser los lentes. Y así de ahí en más. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, nos plantea una visión mucho más amplia. Me gusta mucho esta definición, fíjense bien que es del año 2000 y se ve como si fuera muy actual. Entonces, aquí la Asociación Internacional de Ergonomía, de alguna forma, pone la pelota al piso, nos centra en que la ergonomía es un motor que permite generar muchas cosas, muchos cambios, muchas transformaciones. Y de alguna forma, nosotros tenemos que ser capaces de integrar todos estos elementos dentro de este concepto de el puesto de trabajo o bien sistema sociotécnico, ¿ya? O bien el sistema hombre-máquina-entorno. Hay diferentes autores, pero básicamente estamos hablando sobre un fenómeno que es bastante similar, en donde el hombre es una parte de un sistema, donde hay varios elementos que van a estar participando de manera dinámica y al mismo tiempo, o sea, si yo modifico una, va a tener efecto en las otras, etcétera. Así que en ese sentido yo diría que trabajar en ergonomía es muy desafiante, es muy entretenido, por cierto, y de alguna forma podemos ver los cambios rápidamente. Así que en ese sentido yo diría que es como una contribución al desarrollo, no solamente de las personas, del país, del concepto de trabajo, sino que también va aumentando y va desarrollando conceptos de calidad de vida. Ahora, por otro lado, aparece este concepto de factor humano.
Y esto es muy importante porque hoy día nosotros hablamos de que la ergonomía se llama, y de hecho la Asociación Internacional de Ergonomía agregó y modificó un poco el nombre y se llama Ergonomía y Factores Humanos. Ya en ULAERGO también hicimos ese cambio, también lo hizo la Asociación Brasileña de Ergonomía, también lo ha hecho la Asociación Boliviana de Ergonomía, la Sociedad Chilena de Ergonomía. ¿Ya? Así que hay varios que ya lo están considerando. Cuando hablamos de factores humanos, sí hay un detalle. ¿Ya? El concepto de factor humano está dentro del concepto de ergonomía. ¿Ya? El detalle está en que de alguna forma está planteando características biológicas, socioculturales que se pueden plantear como una limitación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido está orientado hacia el desempeño de las personas, a veces tiene un enfoque más psicológico, más cognitivo, pero en estricto rigor está orientado, insisto, a condiciones que pueden generar algún efecto en el desempeño de las personas. Por tanto, insisto, el concepto de factor humano va dentro del concepto de ergonomía. Y aquí lo que se ha hecho últimamente simplemente es que por un tema comunicacional se separa y se saca y se menciona como si fuera ergonomía y factores humanos. ¿De acuerdo? Eso es importante plantearlo porque, insisto, la tendencia es que esto ya empezó a cambiar en varias asociaciones. ¿Ya? Aquí también pasaba mucho que psicólogos se iban un poco con el tema aeronáutica, por ejemplo, no la ergonomía, habla de factores humanos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, insisto, estamos hablando de la misma especialidad básicamente. ¿Ya? Así que muy importante, en octubre del año pasado, en el Council Meeting que se celebró en Chile, la Asociación Internacional de Ergonomía vota esta modificación de ergonomía a ergonomía y factores humanos, insisto, simplemente por un tema comunicacional. Ya las empresas a veces no entienden lo que es ergonomía, pero sí factores humanos. Y aquí lo importante es que tenemos que buscar la forma de llegar a la empresa, de instalar nuestra gestión en la mesa de trabajo, precisamente para ir ganando espacio, para ir generando desarrollo y otros elementos por el estilo. Así que mencionado eso, también tengo que comentar de que la tendencia que hoy día existe está orientada a lo que nosotros llamamos ergonomía de alta calidad o macroergonomía. ¿Ya? Y en ese sentido nos recuerda que debe tener un enfoque sistémico. Recordemos siempre que nosotros intervenimos un sistema y el sistema va a tener muchos componentes. Si yo modifico uno, se nota la modificación rápidamente. Esta gestión tiene que estar basada en metodologías de diseño, ya voy a profundizar en eso. Y por otro lado, nunca olvidar que estamos buscando el bienestar de las personas, ¿ya? Y el rendimiento del sistema. ¿Ya? Entonces, estos elementos de alguna forma nos plantean y nos desafían a que la gestión del ergónomo tiene que ser integral, no solamente a cubrir el puesto donde a la persona le duele el codo o le duele la espalda, sino que esa es la excusa por la cual nosotros vamos a buscar esa beta donde nosotros podemos ir desarrollando la gestión con la empresa. ¿Ya? Y eso es importante porque es muy distinto cuando nosotros llegamos a responder por qué le duele un segmento corporal a cuando nosotros tenemos un enfoque que sea integral. ¿Ya? Y por eso la idea es que nosotros miremos un poco más arriba para que logremos un enfoque que sea integrador. En ese sentido, y fíjense que aquí estoy poniendo ergonomía slash factor humano como concepto, ya tenemos más herramientas, porque hoy ya vamos a hablar de macroergonomía y de microergonomía. Entonces, cuando hablamos de una lesión musculoesquelética, de una molestia musculoesquelética, eso está dentro de la caja de microergonomía, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de este análisis sistémico, de entender los procesos, de intervenir con la empresa, eso va a ser macroergonomía. Entonces, ¿cuál es el desafío? Nosotros deberíamos plantear gestión de mejoras porque lo que estamos buscando es la transformación del trabajo. Para ello, Yandul nos plantea de que tenemos que utilizar y aprovechar un poco las metodologías que nos plantea el diseño como concepto. ¿Ya? Y en ese sentido, los diseñadores tenemos entrenamiento y de alguna forma están especializados en un montón de elementos que son útiles para la gestión de ergonomía, como la gestión de proyectos, cómo se puede implementar una mejora, un proyecto, cómo se desarrollan prototipos, cómo se puede hacer, por ejemplo, la apropiación de tecnología, que es cuando se compra, por ejemplo, un equipo, una maquinaria, a otro país que viene con otra cultura, otra tecnología, perdón, otra antropometría, por ejemplo, dentro de muchas otras cosas. ¿Ya? Y en ese sentido, este enfoque nos va a plantear que tengo dos líneas de trabajo. Yo puedo llegar y plantearlo como un proyecto que sea mucho más pequeño. Es como que nosotros vemos la cotización del cambio de una herramienta, por ejemplo. Elementos que de alguna forma van a ser muy diferentes. Así, nosotros planteamos esta gestión orientada, dirigida al stakeholder. ¿Ya? Y ese concepto de alguna forma nos va a plantear precisamente la diferencia entre si nosotros vamos a lograr una baja probabilidad de éxito o vamos a lograr una alta probabilidad de éxito. Si nosotros lo orientamos hacia el stakeholders, de alguna forma estamos apuntando mucho más arriba. Y ese es de alguna forma el desafío en el cual estamos. ¿Ya? Y en ese sentido nos está de alguna forma desafiando a que miremos y ejecutemos la ergonomía de una forma que sea mucho más integradora. ¿Ya?
un gerente un día me lo dijo directamente. O sea, para él, ergonomía es inversión. ¿Ya? Inversión significa que tengo que presentar la gestión de ergonomía como inversión. ¿Ya? Entonces, si tú llegas y le dices que con esto reduzco accidente, enfermedad, sí, eso es interesante, pero si yo lo presento como una inversión con un nivel de retorno distinto, la discusión ya empieza a tomar como otro color. ¿Ya? Y por eso la ventaja es que precisamente ingenieros ergónomos, diseñadores ergónomos, arquitectos ergónomos, tienen más desarrollo, o por su profesión de base, en cómo plantear precisamente un proyecto para lograr estos conceptos de inversión. ¿Ya? Por eso el desafío, y lo que nos dice Jan Dul precisamente es que tenemos que relacionarlo con esta gestión de diseño. Entonces, en ese sentido, definir el problema, yo diría que es la principal etapa del diseño, que es cuando nosotros analizamos la causa y empezamos a preguntar por qué llegamos a esto, de dónde viene, qué pasó atrás, quiénes intervienen, qué pasó el día de ayer, qué pasó la semana anterior, y empezamos de alguna forma a hacer estas investigaciones bien interesantes, donde empezamos a descubrir varios factores que pueden estar relacionados con el hecho que nosotros estamos buscando. Ahora, elegir la mejor propuesta de solución es el principal aporte de la ergonomía. ¿Ya? Entonces, fíjense que el diseño nos ayuda a entender el problema. ¿Ya? La ergonomía nos va, con sus metodologías, a ayudar a ver la mejor línea de trabajo. Pero aquí hay otro argumento que es súper importante y es el hecho de que si el puesto de trabajo tiene una persona, esa persona es un usuario. ¿Ya? Y si hay un usuario, entonces significa que hay diseño. Entonces, íntegramente, o sea, están muy relacionadas la ergonomía y el diseño en ese sentido. Porque la ergonomía nos va a decir, o es el rayado de cancha, que nos va a decir cuáles son los límites, qué es lo que tenemos que hacer, pero el diseño nos va a decir, perfecto, ¿qué vamos a jugar? ¿Ya? Y cómo lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a llevar de alguna forma a que esto se concrete y se pueda llevar a cabo. ¿Ya? Cómo llevo esta inversión a buen puerto, cómo podemos concretar estas buenas iniciativas o estas nuevas mitigaciones. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, funciona, la ergonomía y el diseño funcionan bastante de la mano. ¿Ya? Así que hay un detalle bien interesante. Todos podemos ser profesores porque todos le podemos enseñar algo a alguien, a un hijo, a un nieto, qué sé yo, al que sea. En diseño pasa lo mismo, porque diseño es plantear propuestas de solución. Entonces, ¿todos podemos ser diseñadores? Sí, porque todos en algún minuto tenemos que dar una respuesta a una problemática. ¿Ya? Entonces, en ese sentido hay que sacar un poco el concepto de que diseño es dibujo, es pintar cosas bonitas. No, es buscar la mejor propuesta de solución para algo. Así es que en ese sentido la ergonomía y el diseño de alguna forma, esta amalgama funciona bastante bien para poder plantear estos elementos de desarrollo para todos. El diseño ergonómico siempre aspira a optimizar lo que hay. ¿Ya? Pero hay que buscar siempre la mejor consideración, efectos adversos, promover de alguna forma el efecto beneficioso. Si yo lo planteo de forma preventiva, podemos hacer iteraciones, pruebas para ver cómo esto se va a ejecutar o a desempeñar para poder medir el nivel de impacto. Como esto es una inversión, nosotros podríamos decir que tenemos tres opciones para lograr un objetivo. Entonces, como vamos aplicando las metodologías de ergonomía, vamos a tener un porcentaje de resultado para cada uno. Y eso va a tener un porcentaje de inversión, de dinero que alguien tiene que poner para tener ese retorno. ¿Ya? Entonces ahí nosotros le estamos diciendo al gerente, tiene estas tres opciones, en este baja el 10%, en este otro el 5%, en este otro el 15%. Estamos guiando un poco la forma de cómo vamos a hacer gestión para que la empresa lo pueda desarrollar. ¿Ya? Y ese proceso, si ustedes se fijan, siempre es iterativo porque muchas veces estamos creando cosas para las cuales no tenemos solución. Hacer un prototipo es como navegar a oscuras. ¿Ya? Y a veces la empresa tiene que entender que este es un proceso que ella se va a ver beneficiada, sus trabajadores también, pero la ergonomía nos da este límite, este rayado de cancha que nos va diciendo por dónde podríamos ir trabajando. ¿Ya? Así que en ese sentido, no solamente garantizamos la salud y la seguridad, sino que también el rendimiento global del sistema. ¿Ya? Entonces, detalle importante que esto tiene que de alguna forma intervenir en todas las fases del diseño, desde la concepción, desde que estamos planteando cómo lo vamos a desarrollar, quién se encarga, quién lo construye. Insisto, el ergónomo no tiene que ser meter las manos en todo, pero sí tiene que participar. Ya tiene que opinar, tiene que de alguna forma medir impacto y otras cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, siempre tomar en consideración que el ergónomo siempre debe considerar toda la variedad de condiciones. Cuando está la situación ideal, cuando está, por ejemplo, funcionando de una forma un poco alterada o cuando ya está degradada. En todo caso, porque, insisto, estamos exponiendo a alguien a un desarrollo de una tarea, de un trabajo en un sistema. ¿Ya? Entonces, diseñar es un proceso iterativo, ¿ya? Y que de alguna forma nos permite y nos va desafiando a ir mejorando día a día. Entonces, aquí voy a meter el teletrabajo,
Porque resulta de que en esta, que me perdonen los que saben de historia, porque aquí tratamos de hacer un resumen bien preciso en una sola lámina. Acá hay un proceso de miles de años, ¿ya? En el cual el hombre ha ido desarrollando tecnología según lo que va también considerando con el concepto de familia y el concepto de trabajo. Ya cuando el hombre se hace sedentario, por ejemplo, ya desarrolla un poco la agricultura, aparte el concepto de barbarie, por ejemplo. Ya después parte la civilización, etcétera, etcétera. Fíjense que todos los cambios tecnológicos como la máquina a vapor, la primera revolución industrial, tiene un impacto en el concepto de trabajo importante. De hecho, lo que Jastreboski planteaba cuando inventó el concepto de ergonomía era precisamente las personas que iban del campo a trabajar a la ciudad y volvían lesionadas al campo. Y eso fue lo que a él le llamó la atención. Entonces, el cambio tecnológico va primero, cambia el trabajo, por supuesto la ergonomía tiene que ir detrás de esos cambios. Tenemos varias revoluciones, está la revolución de las energías, del petróleo, por ejemplo, las guerras mundiales que siempre son competencias tecnológicas. A finales de la Segunda Guerra Mundial es donde se desarrolla el computador. Y ahí en la tercera revolución, que era de las comunicaciones, más o menos por ahí por el año 70 aparece el teletrabajo. Y fíjense que aparece Internet, aparece el email y aparece el concepto del computador portátil, todavía muy experimental. Pero el detalle importante es que ese concepto de teletrabajo, nacido en el año 73, 1973, nace como respuesta a otra crisis, que no era una crisis de salud, sino que era una crisis que estaba asociada al petróleo. Entonces, como era muy caro gastar combustible para viajar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, alguien se puso a pensar cómo podía optimizar eso. ¿Ya? Evitarse los trancones, los tacos, etcétera, etcétera, embotellamientos, por ejemplo, para lograr ese concepto. Hoy día, si se fijan, ya pasamos a la cuarta revolución digital, como se habla, que tiene que ver con esto de la uberización, esto de que las máquinas pueden hablar entre ellas porque están conectadas al Wi-Fi, el concepto de la impresora 3D, que es un tema de mucho impacto que está pasando muy desapercibido, porque cambia los sistemas y los procesos productivos. Antes producías miles, ahora no, produces lo que usas. ¿Ya? Entonces lo puedes producir en tu casa. ¿Ya? Hoy día puedes imprimir hasta zapatillas, ropa. ¿Ya? Entonces el concepto que trae la impresora 3D tiene un impacto mucho más interesante a nivel de conceptos de trabajo. Ahora, volviendo al teletrabajo, ya no es nuevo, como les decía, nació precisamente dentro de este concepto. Y además hay otro elemento, que todo tiende hacia el puesto administrativo. Esta imagen a mí me dice mucho. Yo tengo 46 años, a mí me tocó aprender dibujo técnico con reglas, con tiralíneas, con tinta, y eso hoy día es AutoCAD. Hoy día esto se hace por computador. O sea, pasamos del tablero de dibujo donde es que demostrar y desarrollar una destreza al uso de un software con una pantalla, computador y una mesa y un mouse. Y si se fijan, todo tiende a eso. Entonces, todos los trabajos de habilidad hoy día están pasando o se están transformando precisamente en un formato de ser usuario de un software en un puesto de trabajo que es más que nada administrativo. Entonces, esta foto en blanco y negro también es muy histórica. Este es Howard Hughes, que estaba probando un sistema de radio control. O sea, fíjense todo lo que tenía ahí para poder controlar ese avión que se ve ahí arriba, que es un modelo, una maqueta. Eso experimental, muy adelantado a su época. Sí, la foto que está al lado es más contemporánea. ¿Cuál es la diferencia? Que también es un trabajo a distancia. ¿Ya? Pero la diferencia está en que la distancia va a depender de la comunicación de los equipos. Entonces, esto ya nos permite una diferencia tremenda, porque ese operador de un bulldozer, que es el equipo que está ahí atrás, está sometido a mucha vibración. Si se fijan, la parte de atrás tiene un aguijón que se llama arrastrador. Eso puede bajar, se hunde en el terreno, buscando piedras. Esa es la función de este bulldozer. Imagínate, tú vas dentro de un equipo vibrando y de repente te topas con una piedra que no sabías que estaba ahí. Entonces te da un latigazo hacia adentro. Esto genera mucho problema lumbar, hernia discal y otras cosas por el estilo. Porque está sometido a vibración, está dentro de una caja metálica que está vibrando en diferentes frecuencias y diferentes intensidades. Ahora, si te fijas, él tiene un mando que lo tiene colgando y está a cuánto, 10, 15 metros del equipo, sigue trabajando. A lo mejor no está en una cabina, sí, pero ya le sacaste la vibración como exposición. Entonces, si se fijan, este concepto de trabajo a distancia ya me está otorgando beneficios que van más allá del hecho de no estar en la cabina o en la exposición de la tarea. ¿Ya? Quiero poner un ejemplo de minería. ¿Ya? Minería es una de las áreas que me ha tocado desarrollar y profundizar, así que quiero que vean la línea de cómo va esta tendencia. Nuestros abuelos, tal vez 100 años, 80 años atrás,
todavía tenían esta minería muy básica, de tenían que estar picando, perforando con agua, así que siempre estaban todos mojados y hay muchas enfermedades que estaban asociadas a ello. Lo lógico era mecanizar. Esa máquina perforadora manual todavía se usa, todavía se vende y se compra y no le han hecho ni un cambio. Pero esa máquina permitía que tú pudieras perforar la roca con un émbolo que lo empujaba. Se tenía que operar entre dos personas porque uno arranca la máquina y el otro tiene que ir echando aceite para que la roca no se caliente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se fijan dos operadores por una tarea que tiene mucho riesgo. Luego a alguien se le ocurrió desarrollar eso, mecanizarlo un poco más, subirlo sobre un equipo. Fíjense que en la imagen de la izquierda tenemos a un minero que ya está a un par de metros. Fíjense que lo voy alejando un poco más. Eso se ha ido desarrollando porque ya tenía fuerza hidráulica, neumática. Uno de los riesgos importantes de la minería subterránea es cuando cae un planchón, que es cuando cae una piedra grande desde el techo. ¿Qué fue lo lógico que hicieron? Bueno, le pusieron esa defensa que es la foto de la derecha, en donde tiene como un baldaquino, tiene como un techo que de alguna forma podría resistir el peso de un planchón. Recordemos que el planchón puede ser de toneladas, ¿ya? Así que sigue estando expuesto el trabajador, pero ya no directamente. Entonces, ¿qué fue lo lógico que hicieron después? Pongamos una cabina. Y si ponemos una cabina, a lo mejor podemos tener un equipo con mayor capacidad. Esto es lo que se trabaja hoy día para la misma tarea, se llama un jumbo. Y este jumbo es como una especie de tractor que tiene varios brazos. Y fíjense que arriba va a tener una broca que puede tener hasta 4 metros y que va perforando de manera radial en todas las direcciones. Y si cae un planchón, cae y si cae sobre los brazos, no expone al trabajo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, estoy sacando al trabajador de la exposición. Con el tiempo, con la tecnología, con el avance, lo voy sacando. ¿Ya? Y cada vez lo voy alejando más, porque ahora como ya tenemos conexión a internet Wi-Fi, el trabajador a veces ya no está en la faena, no está en el cerro, no está en la mina. Puede estar a 70, 80 kilómetros, lo que internet permita. ¿Ya? Y a veces pueden ser miles de kilómetros. ¿Ya? Entonces acá, si ustedes se fijan, siguen siendo mineros, pero están trabajando como si fuera un juego de video, como el gamer que yo les mostré al principio. La diferencia es que ahora pasa a tener aire acondicionado. ¿Ya? Porque esta foto de la derecha quiero que se fijen que, no sé cómo se dice en Costa Rica, pero él está con aguayanas, con chalas, ojotas, no sé cómo decirlo, em, Chanclas, chancletas. chancla. Pero claro, si se fijan, está con aire acondicionado en condiciones que distan mucho de lo que tenía el primer minero. ¿Y por qué pasa eso? Porque hoy día la tecnología y sobre todo en las comunicaciones nos permite alejar el trabajador del factor de riesgo. Si cae el planchón, si todo el cerro se viene abajo, no importa porque el trabajador hoy día lo tengo en la ciudad, lo tengo a veces en un edificio corporativo en el piso 40, con aire acondicionado, con alfombra, ¿ya? Y tengo el equipo trabajando en la mina. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, si ustedes se fijan, esta tendencia en la transformación del trabajo nos permite, nos va desafiando, porque de alguna forma saco algunos riesgos, pero van apareciendo otros. Estas son dos perforadoras que se trabajan en minería. La diferencia entre la primera y la segunda foto es que la torre está inclinada y otra que está perforando está vertical. Fíjense que son hartas palancas, todo esto es hidráulico, muy técnico. ¿Ya? Una de las cosas que los perforadores siempre le echan de menos, por decirlo de alguna forma, es cómo suena y cómo vibra la perforadora cuando va haciendo la perforación en el cerro. Ya, eso lo perdieron con el teletrabajo. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, tienes que ganar una habilidad distinta. ¿Ya? Así está hoy, trabajando el perforador. Si se fijan, es una oficina con una mesa que es eléctrica, que puede subir y bajar, en donde ocurre algo bien interesante. ¿Cuánto se demora la perforadora en bajar todos los metros que corresponden? Se puede demorar hasta 25 minutos. ¿Eso qué significa? De aquí voy a explicarle la foto. El operador tiene las cámaras del equipo, tiene la grilla que tiene que perforar, a veces son 100, 120 pozos que tiene que perforar. Recordemos que de cada pozo tienes que poner después el explosivo para que esto después pueda tronar y después de alguna forma toda la tierra queda como más suave para poderla procesar. Y lo que tienes aquí donde, si se ve el cursor, ahí Mónica, coméntame si se ve. Sí, sí lo vemos. Ya, perfecto. En esta pantalla azul está la grilla que se ha planteado, que está proyectada por el software. ¿Ya? Pero el detalle interesante que quiero que se fijen es que la operación, todas esas botoneras que yo les mostré, hoy día están representadas en este solo equipo. Y resulta de que este operador puede trabajar con tres perforadoras al mismo tiempo.
Claro, porque mientras una parte de la perforación, la segunda perforadora va en la mitad de la perforación y la tercera está terminando. Entonces termina una, empieza a procesar, a programar y después cambia la otra perforadora y así se lleva todo el día. Entonces, en este sentido, si ustedes se fijan, es un trabajo automatizado, puede ser monótono, pero si se fijan, va sacando de exposición, de vibración, de hipobaria, de polvo y de un montón de otros factores de riesgo al trabajador por el solo hecho de que por esta conexión de internet lo sacaste del puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, puede trabajar de pie, él puede, por ejemplo, ver la perforadora, puede ver, por ejemplo, cómo se inclina, ¿ah? Tiene cámaras, etcétera, etcétera. Y en el caso que tenga algún problema, siempre hay un mecánico que es uno para todos los equipos que están en la mina, en la faena, precisamente para ir a cubrir donde sea necesario. O sea, siempre va a haber alguien en terreno en caso de emergencia. ¿Ya? Pero en estricto rigor ya no tienes que subir a toda la gente, sino que suben los necesarios. ¿Ya? Entonces sí, tienes menos gente expuesta. ¿Ya? Ahora, si yo lo miro dentro de otros procesos, fíjense que este camión minero ya no viene con cabina, ¿no? Porque también se trabajan a distancia. ¿Ya? Este es el RoboMiner, es un prototipo muy interesante. El RoboMiner es tal cual como ustedes lo ven, es un robot con dedos que va montado sobre un carro con 6 ruedas. Resulta que ese robot tiene que poner explosivos en la faena minera. ¿Ya? Hay varias faenas que tienen mucho riesgo de que todo se caiga, que venga abajo. ¿Ya? Entonces lo que nos tocó trabajar ahí, por ejemplo, fue que en este camión que está acá teníamos que agregar el puesto de trabajo a distancia, a una distancia que no es muy lejana por el hecho de que la comunicación de internet dentro del cerro no es buena, ¿ya? Porque la señal se pierde, etcétera, etcétera. Entonces está lejos, pero 15 metros. Lo bueno es que en algunos casos eso ya es suficiente para no tener tanto riesgo. Entonces nos tocaba precisamente adaptar todas estas cosas para subirlo a una camioneta, para que estuviera cerca, no al lado, pero que de alguna forma nos permitía este concepto de teletrabajo. Así que en ese sentido, si ustedes se fijan, la perspectiva del teletrabajo ya nos va ampliando a un concepto que va más allá solamente de estar trabajando a distancia y el Zoom. Si alguno de ustedes siempre pensó quién habrá sido el que se le ocurrió esta brillante idea del teletrabajo, bueno, aquí les presento a Jack Niles. A él se le ocurrió la idea del teletrabajo en 1973, como les decía, como respuesta a la crisis del petróleo, de los combustibles. Y en ese tiempo ya se hablaba de estos dos conceptos, del telecommuting y el teleworking. ¿Ya? Entonces la diferencia es que hay cargos, por ejemplo, como venta, que ellos pueden desplazarse de un lugar a otro y de eso se trata su trabajo. Ya no necesitan estar anclados a un solo lugar. En cambio, hay otros que, como el teleworking, que trabajan desde su hogar y que envían de alguna forma el resultado de su trabajo. Ya que eso puede ser un diseñador industrial, por ejemplo. Insisto, hay cargos y trabajos que funcionan muy bien con estos conceptos, no para todos. Eso va a depender. ¿Ya? Pero este concepto de teletrabajo de alguna forma también ha ido de alguna forma evolucionando. Tenemos teletrabajos que son regulares, perdón, cargos que tienen elevada movilidad, otros que pueden ser ocasionales, por ejemplo. Hoy día tenemos formatos que son híbridos, por ejemplo, que estás unos días en la oficina y después tienes que ir a terreno. ¿Ya? Insisto, hay rubros donde va a funcionar mejor que en otros, hacer marketing digital, estar llamando a un cliente ofreciendo servicios, eso es para teletrabajo, definitivamente. Traducción, redacción, lo mismo, ¿ya? El diseño gráfico, como les decía. Pero hay otros que de alguna forma les funciona mejor el trabajo a distancia que el teletrabajo. ¿Ya? Y ahí la diferencia eh, eh, tiene algunos matices. Por lo menos en Chile tenemos una normativa, una ley, que lo trata de definir con esa distancia. ¿Ya? Pero en estricto rigor el teletrabajo, insisto, no es para todos los cargos, no es para todos los puestos. ¿Ya? Ahora, en estricto rigor es una modalidad en donde el trabajador realiza funciones y tareas fuera de las instalaciones físicas de la empresa. Ese es el concepto. Puede que sea un día, puede ser gran parte de los días, puede que incluso sea siempre. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una empresa de software y él tiene los vendedores en Miami, tiene la gente trabajando en diferentes lugares de Chile. Se ven una vez al año y hacen un evento, se comen su asado, pero en estricto rigor siempre está trabajando cada uno en lo suyo. Entonces, fíjate, hasta el cliente está en otro país. ¿Ya? Entonces, hoy día las comunicaciones nos permiten eso. ¿Ya? Y a medida que tienes mejor calidad en la comunicación, entonces mejor calidad para lograr todos estos elementos. Pero insisto, no es para todos los cargos, no es para todos las industrias o todos los temas. ¿Ya? Ahora, un detalle importante que empezó a ocurrir era precisamente el hecho de que con qué herramientas podía trabajar. Y resulta que hoy día el teléfono, la tablet, por ejemplo, empiezan a ganar mayor relevancia en ese sentido. En Chile tenemos la ley 21.240 220, perdón.
que ya publicada el 2020, en marzo del 2020, las pandemias COVID para Chile fueron precisamente en esa fecha, cerca de marzo, febrero, por ejemplo, que ya se empezaba a encerrar la gente. Así que llegó justo en el momento que tenía que hacerlo. ¿Ya? Y ahí se definen estos dos conceptos que tienen que ver con el trabajo a distancia y el teletrabajo. ¿Ya? Entonces, ahí la idea es que este trabajo a distancia, este trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde el domicilio o bien otro lugar que sea distinto al lugar de la empresa. Ahí nosotros descubrimos por encuestas y otras cosas que estaba la cafetería, el Starbucks, el mall y otros lugares donde la gente prefería trabajar. Así que en los malls, por ejemplo, también se armaron estos lugares como de coworking, donde la gente llega, conecta su equipo y se pone a trabajar sin ningún problema. Ahora, teletrabajo en sí, para los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, principalmente informáticos. ¿Ya? Y esa fue una diferencia importante para la ley porque en Chile el empleador tiene que dar todos los medios para poder desempeñar las funciones del trabajador. Y eso implica dar los equipos, las facilidades, ropa y otras cosas por el estilo. Entonces la pregunta era, si yo tengo que contratar a alguien en teletrabajo, entonces me tengo que hacer cargo de cómo él trabaja en su casa. ¿Ya? Incluso nivel de evaluación de riesgo, matrices de riesgo, de gestión y otras cosas por el estilo. Así que esta ley de alguna forma plantea todos esos elementos, todos esos elementos para poder hacer esta gestión. Ahora, sí ocurrió algo importante, ¿ya? Y era el hecho de que surge después una ley de derecho a desconexión. O sea, ¿en qué minuto yo dejo de teletrabajar? Porque uno de los problemas importantes que surgen es que tú no tienes una diferencia entre lo que estás haciendo en tu casa y tu vida personal. O sea, muy pocas veces podías separarlo con una puerta. Recuerdo que cuando hacíamos evaluaciones de teletrabajo, estábamos en plena pandemia, claro, yo veía los casos de un gerente que él podía tener una habitación para trabajar y otras personas que tenían que abrir las puertas de su closet, poner una cubierta, un cajón o lo que sea y se ponía a trabajar en un pasillo. Insisto, nadie tenía pensado esto para su casa cuando la compraron, cuando de alguna forma pensaron en su vida. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la empresa tampoco les puede ampliar la casa o ampliar un departamento para que puedan tener su lugar laboral. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, surgen ciertos desafíos para esta gestión. Y el derecho a conexión fue algo importante, ¿ya? Porque hubo que rayar la cancha para poder decirle a un jefe que no puede mandar WhatsApp o cualquier otra información cuando él quiere, sino que tiene que respetar los periodos de descanso del trabajador. Así que eso también fue un elemento importante. En la Sociedad Chilena de Ergonomía nosotros hicimos una encuesta con la Universidad de Concepción en plena pandemia. Aquí les voy a mostrar algunos resultados que fueron de los elementos más interesantes que podíamos tener. Por ejemplo, que el 70% no tenía idea de lo que era el teletrabajo, así que eso responde a que todos improvisaron. ¿Ya? Muchos tenían este efecto de que tenían una pérdida en productividad porque había mucho desorden con los horarios de trabajo. Había, por ejemplo, el hecho de que nadie tenía equipamiento, no tenían escritorio, mesa, nada que les permitiera trabajar correctamente. La mayoría no tenía notebook. Entonces, ¿cómo teletrabajan? Con el teléfono. Con el teléfono, con la tecnología que sea, con lo bueno, lo parchado, si estaba roto o no. Salían jugando con lo que tenían. Una de las cosas que nos llamaba la atención, por ejemplo, que les molestaba el ruido ambiente. ¿Ya? Esto de respetar los horarios de trabajo. Muchas veces tenían que competir entre los horarios de familia y los horarios de trabajo. Entonces, ¿cómo los niños diferencian que tú estás en la casa para ser papá o cuando estás trabajando? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, surgieron varias cosas interesantes ahí. Ahora, desde nuestra visión como ergónomo, todo esto lo vamos a orientar a este riesgo de origen ergonómico. No me gusta a mí hablar de ser ergonómico porque hay una diferencia ahí conceptual, pero prefiero plantearlo como un riesgo de origen ergonómico para poder plantear que hay desajustes en esta interacción de este sistema, en donde este puesto de trabajo va a empezar a generar disonancias. Hay un elemento que va a empezar a generar ruido, que empieza de alguna forma a producir, insisto, o un incidente, accidente o una enfermedad profesional. Siempre son defectos acumulativos, generalmente. Generalmente, luego son defectos crónicos. Una musculoesquelética, por ejemplo, con el tiempo puede ser un tema psicosocial, un tema mental. Van relacionados porque, insisto, siempre estamos viendo un sistema. Esta foto para mí dice mucho. ¿Ya? Y aquí les quiero plantear el siguiente desafío. Aquí está todo ordenado, pero si yo les pregunto si les dan ganas de trabajar, ¿qué me dicen? ¿Les dan ganas de trabajar aquí? Vamos a ver si participan. Es que bueno, creo que tal vez por el chat, porque creo que los micrófonos no están activos, Ya, Mauricio. me parece. Ujú.
Se ve ordenado, pero muy cargado, diría yo. Es que de hecho, esa es esta foto es muy antigua, fíjense que sale un fax, sale un teléfono Nokia, estos computadores antiguos, pero no tengo otra mejor, pero ocurre eso. Está ordenado, pero algo pasa que no estás confortable. ¿Ya? Y precisamente esto tiene mucha recarga visual. Ya nos quedó claro que les gustan las motocicletas a la persona que vive acá. Esto es lo mismo que un árbol de Navidad, un árbol de Pascua, porque tiene tanto adorno que al final no ves un adorno en conjunto. Y eso genera un efecto en las personas. Es lo mismo que los riesgos psicosociales. No los puedo medir, no son tangibles, pero si se fijan, genera un efecto en el desempeño de las personas. Y aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto que está orientado hacia el concepto de confort visual me sirve para demostrar de que tú puedes interferir, tú puedes influir en el desempeño de una persona. Pero aquí no estoy hablando de un tema musculoesquelético, no estoy hablando de un tema de estrés. No, no todavía. Aquí estamos buscando factores para que sea preventivo. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, aquí hay estos elementos que en un puesto de teletrabajo, en tu casa, en tu hogar, perfectamente podríamos estar generando estas disonancias que yo hacía mención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asegurar los componentes para que funcionen correctamente. Entonces, eh, generalmente, como lo decía la encuesta, todo es improvisar. No, aquí no hay que improvisar, aquí hay varios elementos que en la ergonomía ya los tenemos súper claros. Por ejemplo, que la altura de la cubierta va con la altura del codo. Y de ahí parten todos los ajustes hacia arriba y hacia abajo. Que por ejemplo el respaldo tiene que tener presión sobre la zona lumbar, como ubico la zona lumbar, porque es la altura del codo con el brazo flexionado. La altura del monitor, por ejemplo, que tiene que estar al eje de visión de la persona. Y si no, un notebook hay que levantarlo, porque el notebook está pensado para cerrar y partir, no para trabajar en él. Por eso necesitamos los accesorios, etcétera, etcétera. El tema de la altura del asiento, ¿ya? Porque si queda a una altura muy baja o muy alta, empiezo a comprimir la zona popltea. Eso genera embaramiento. ¿Ya? Y el embaramiento significa que después tú te quieres poner de pie y las piernas no responden como tú esperas y la gente se cae. ¿Ya? Porque son problemas de irrigación. ¿Ya? Entonces también, no en todos los casos se necesita un apoyapié. Insisto, es como que hay que entenderlo como un sistema. Si yo no tengo un elemento que está generando ruido en un lado, puede generar de alguna forma una consecuencia en otro. Lo mismo la alineación de los componentes entre la pantalla, el respaldo de la persona, la espalda, y el respaldo de la silla. ¿Ya? Porque a veces tengo diferentes ángulos, entonces ahí se explica fácilmente por qué vas a tener, no sé, pues, alguien con dolor de espalda, con giro, inclinación lateral, etcétera, etcétera. Así que, si se fijan, esto es bastante lógico. ¿Ya? Si el detalle está en que usualmente cuando te entregan el notebook y te dicen usted va a trabajar desde su casa, no te dicen que tienes que cuidar todos estos elementos. Yo aquí les quiero dejar esta cartilla que está disponible en la página web de la Sociedad Chilena de Ergonomía, que fue la que hicimos precisamente para ayudar y colaborar con todos estos elementos, donde están ahí los detalles de las recomendaciones de cómo ajustar el puesto de trabajo. Ahora, eh, insisto, todos los componentes pueden tener gran desarrollo tecnológico, pero eso no significa que sea bueno. ¿Ya? Esto es lo mismo cuando te dicen que algo es anatómico. Que sea anatómico no es ergonómico. ¿Ya? Entonces, aquí esta foto es muy icónica porque estos son los primeros notebooks que se empezaron a vender. Y fíjense que la ventaja del notebook es precisamente que tú lo cierras y partes. No es para trabajar en él, tal como está. ¿Ya? Y ese es un concepto que, insisto, hay que ampliar el paradigma, hay que decirle a la gente que usted entiende que el notebook se trabaja de una forma que no es. Por eso se necesitan los periféricos. ¿Ya? Porque los que somos más antiguos tenías que andar cargando con la CPU, el monitor, todos los elementos. Tenías que tener una camioneta para llevar un computador de un lugar a otro, cuando por disquete no podías llegar y cargar una presentación. Hoy día el notebook lo abres, lo cierras y punto. El tema está en que, insisto, no está diseñado para trabajar en él. El teclado del notebook no es precisamente para estar tipeando mucho sobre él. Para eso tienes que tener los accesorios, y los periféricos. Aquí les quiero comentar rápidamente una anécdota bien interesante que me ocurrió de una empresa en la cual me llaman porque había un dolor que estaba asociado como a una epicondilitis. Llego, miro el trabajador un rato, cómo lo está desarrollando, etcétera, etcétera, y me doy cuenta que el mouse es muy pequeño. Detalle, a nadie le dice que tienes que elegir el mouse como un zapato que va con el ancho de la mano, ¿ya? Entonces resulta que, claro, como es tecnológico, es más pequeño, se ve como más bonito, pero en realidad es muy malo porque estás obligando una postura de las manos que no es sana. Perfecto, cambió el mouse. Al tiempo después me llaman de la misma empresa, vuelvo y hay otra persona con el mismo dolor. Llego, me doy la vuelta, lo empiezo a mirar y resulta que, ¿qué fue lo que descubrimos? Que la primera persona que había cambiado el mouse porque le dijimos que era muy chico,
va y le presta el mouse que dejó de lado al otro trabajador y el otro fue el que después tenía dolor. Así que por donde andaba este mouse pequeño era donde iba generando molestia musculoesquelética. ¿Por qué? Porque a nadie le enseñan cómo elegir el equipamiento. Con suerte el cepillo de dientes, pero tampoco te dicen cada cuánto tiempo tienes que cambiar un zapato, por ejemplo. Así que si se fijan ahí tenemos una brecha importante que podemos trabajar. Ahora, el diseño del puesto de trabajo, por ejemplo, tiene diferentes componentes, ¿ya? Ahora, todos esos componentes hay que revisarlos porque, insisto, uno puede generar el error que después empieza a modificar. Entonces, qué tenemos que ir considerando? Por ejemplo, los horarios de trabajo. Oye, pero si esto es teletrabajo, sí, pero uno de los problemas principales que tiene el teletrabajo son los horarios. Ese desorden que invade tu vida. Entonces es importante, por ejemplo, ir desarrollando o ir identificando cuáles son las horas donde tú tienes mayor eficiencia o donde puedes desempeñar tareas de mayor complejidad. Lo que dicen los estudios es que está entre las 9 y las 12 de la mañana, por un tema de ciclo circadiano. ¿Ya? Eso implica de que en ese momento nosotros deberíamos hacer las tareas más complejas y dentro de la tarde, dentro de otros momentos, tendríamos que ir desarrollando otro tipo de tareas, pero siempre ir alternando las tareas con otras, insisto, tareas que de alguna forma nos permitan pausas, nos permitan de alguna forma detalle importante. Acuérdense que nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, no para confinarlo en una sola postura. Hay un documento que está colgado en la página web de ULAERGO, que son recomendaciones de la Sociedad Japonesa de Ergonomía para pantallas, tablets, celulares, etcétera, etcétera. Aquí les dejo la referencia, les voy a dejar la presentación también. ¿De qué parece una recomendación bien interesante? Porque cuando habla de pausa nos habla de esto de 20 minutos mirando algo a 6 metros por una distancia, por un tiempo de 20 segundos. ¿Esto es como una pausa? Sí, pero para los músculos que usamos para el registro visual. Claro, porque estamos obligando a nuestros ojos a mirar en una condición en la cual no está planteada. Entonces ese esfuerzo va gastando como una lima todos los días y esto de alguna forma nos va a generar algún tipo de molestia más adelante. Lo mismo el tema de las alturas. Si yo tengo el cuello de texto que se llama, esto es simplemente como oriento la pantalla. Y eso también está, insisto, planteado al tema de las alturas de las pantallas. Insisto, aquí hay una lógica bastante simple de comprender. Por eso muchas veces cuando alguien va con el dolor, nosotros ya sabemos que hay que buscar, ¿ya? Pero en estricto rigor, insisto, nosotros estamos hechos para el movimiento. Y resulta que la postura sedente, mantenerte en una postura por mucho tiempo, hoy día empieza a ser un factor de riesgo importante. No sé si han escuchado hablar de este concepto de sitting-less o esto de moverse más, porque está orientado hacia un factor de riesgo cardiovascular. Ya, esta tabla, por ejemplo, resume mucho el tema. Aquí tengo la referencia del paper. Hay muchos, por supuesto. Pero hoy día lo que nos están diciendo es que si estoy más de 5 horas sentado en el día, ya tengo un factor de riesgo cardiovascular. Porque, insisto, estamos hechos para el movimiento. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar la variación de las tareas. Si yo tengo a alguien trabajando en teletrabajo, como los cargos que yo le hice mención, tengo que ordenar el puesto, ordenar la jornada para que él pueda ir variando de tarea. Dar la opción para que él pueda variar de tarea. ¿Ya? Y eso de alguna forma nos ayuda a controlar este factor. Ya lo mencioné, el derecho a la desconexión es un tema, casi un deber, de cómo nosotros entendemos la tarea que tiene límites y eso no lo podemos olvidar. Y quiero mencionar que la recomendación de la OIT que decía que nuestro día debería ser un tercio trabajo, un tercio descanso y un tercio familia. Sería lo ideal. Muchas veces cuando hay sobrecarga, ¿a qué le quito tiempo? ¿A la familia o al descanso? Y ahí es donde vamos durmiendo menos. Y nos vamos desordenando, por cierto. ¿Ya? Ahora, insisto, hay que evitar trabajar de noche precisamente por todo el desorden de somnolencia y otros elementos que se pueden ir generando. Hay que tener mucho cuidado con la iluminación, ¿ya? Sobre todo no poner la pantalla detrás de una ventana. Cuidado con los dicroicos, que son focos que se han desarrollado para temas ornamentales, no para estar debajo de él. El dicroico genera otras radiaciones, genera mucho calor, ¿ya? Pero nadie se pone crema o filtro protector para estar trabajando dentro de una casa debajo de un digroico. Cuidado con el digroico. Insisto, hay que buscar otros equipos de iluminación. Hoy día las pantallas tienen estos filtros de luz azul. ¿Ya? Aquí está la foto por lo menos del Windows 10 que tengo yo, que da la opción de que tú puedas tener luz nocturna. Y hay que tener mucho cuidado porque el efecto es bastante interesante, porque solamente por el color de la luz genera una estimulación neurofisiológica importante para todo el sistema endocrino. Entonces ya después, no me pregunten si después tienes problemas de sueño y otras enfermedades que están asociadas con ello. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos diseñados para trabajar las horas de la luz natural.
y hoy día con la luz artificial le estamos quitando precisamente ese proceso, así que algo nos va a dejar. Ya con esto voy terminando para que los organizadores no se pongan nerviosos. Dentro de las principales conclusiones, el teletrabajo es una buena herramienta, pero no es para todos los puestos, ni para todas las profesiones. Ya, eso es un tema importante. Segundo, que después de la emergencia del COVID, claro, todos improvisaron el teletrabajo, algunos de alguna forma se quedaron con él, otros lo abrazaron, hay otros que los están obligando a volver. Ya, insisto, para la situación de emergencia era una opción, pero insisto, hoy día el teletrabajo es una herramienta más. Ya sirve mucho, por ejemplo, cuando hay otras condiciones de trabajo. Insisto, yo les mostré una lámina donde había encargos que funcionan mejor con el teletrabajo que con otros. Ya, pero hay personas, por ejemplo, que cuando tienes que cuidar a un familiar o cuando tienes alguna condición de discapacidad, a lo mejor podríamos llevar algunos de esos elementos hacia el teletrabajo también. Insisto, hay que mirarlo como una opción. ¿Ya? El teletrabajo bien implementado permite desarrollar habilidades, capacidades del trabajador. Todo puesto de trabajo debe desarrollar capacidades y habilidades. ¿Ya? Si estás haciendo siempre lo mismo, eso va a terminar en un desarrollo, una enfermedad mental, ya psicosocial mental. ¿Ah? Insisto, todos los puestos de trabajo tienen que plantear este desarrollo de habilidades. Y otro detalle importante es que lamentablemente el teletrabajo depende mucho de las condiciones de la tecnología y principalmente de las comunicaciones. Así que está supeditado a ello. ¿Ya? Así es que el teletrabajo implica un cambio de paradigma del trabajo. Muchas veces tenemos que orientarlo al concepto de que me da lo mismo lo que tú hagas mientras logres los objetivos y logres los resultados que la jefatura pueda plantear. Cómo ordenes el desarrollo de las tareas dentro de tu día, eso puede ser cosa tuya. ¿Ya? Mientras logren las planificaciones, los objetivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, nos obliga a entender el concepto de trabajo de una forma distinta. Para la referencia bibliográfica les quiero dejar estos 4 documentos, todos están disponibles en formato web. ¿Ya? El último es el que hizo la Sociedad Japonesa de Ergonomía, traducido al español, lo hizo el directorio anterior, Carlos Espejo, trabajó mucho en esto, está disponible en la página web de ULAERGO. El de color naranja es una evaluación que hizo una central de trabajadores, o sea, es como el enfoque del trabajador. Bueno, y los otros dos son por universidades que están desarrollando información sobre este tema, ¿ya? Que son bastante, los invito a, a revisar esta documentación también. Ya con esto voy terminando, yo les agradezco mucho la invitación a la Sociedad Costarricense de Ergonomía. Insisto, este tema, como todos los temas de trabajo, van en constante desarrollo, en constante evolución. Y por eso siempre nos desafían a seguirlos mirando con un enfoque que sea transversal, que sea holístico, que sea sistémico. ¿Ya? Por eso les planteaba que hoy día, como debemos entender y ejecutar la ergonomía, nos obliga a levantar más variables, no quedarnos solamente con los temas evidentes, musculoesqueléticos y otras cosas por el estilo, sino que hay que mirarlo como un sistema. Ya con esto voy terminando. Mónica, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Mauricio, por acompañarnos esta noche y por darnos todas estas recomendaciones. De hecho, bueno, escuchando tu presentación en Costa Rica, estamos muy similar en Chile en cuanto al tema de la legislación. Más bien estuvimos un poquito adelante en la legislación porque nuestra ley para regular el teletrabajo se publicó en octubre del 2019. No sabíamos que venía la pandemia, pero cayó como anillo al dedo en ese momento. En el Consejo de Salud Ocupacional estuvimos desarrollando muchas campañas con temas relacionados a ergonomía y prevención de riesgos en el teletrabajo. De hecho, tenemos una campaña en nuestra página web que se llama Balancear la vida y el trabajo es un arte. Ese era el lema de la campaña. Con relación al tema de desconexión digital, también se hizo una modificación a la ley para regular el teletrabajo, también para agregar esa parte. Y bueno, también tenemos material, ahí les estaba compartiendo porque tomamos como referencia sus consejos de los 12 consejos que ya Ulaergo tradujo, ¿verdad? Para realizar teletrabajo y también tenemos un afiche en nuestro sitio web sobre
esos consejitos, también sobre el cuello texto, ¿verdad? Que también está relacionado con el uso de los dispositivos móviles. Entonces, bueno, sí, también nosotros hemos trabajado bastante con el tema del teletrabajo, pero todavía siempre hay mucho por mejorar, ¿verdad? No solo en puestos de teletrabajo, sino en temas de diseño, ¿verdad? Porque como bien mencionabas, el diseño la ergonomía tiene que estar presente en todas las partes del diseño. Entonces, eso es parte también de lo que a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral se les promueve, ¿verdad? El diseño de los puestos de trabajo o de teletrabajo, como es en este caso. Y bueno, no solo en teletrabajo, pero sino aplicarlo en todo el diseño de los puestos, como bien mencionabas, en las labores de minería, ¿verdad? Tal vez quién iba a pensar que en este tipo de labores podíamos aplicar esas modalidades que nos mostrabas. Acá en Costa Rica la minería no es como una actividad muy común, pero de igual forma esas buenas prácticas y esos inventos, podríamos decir, que ya se han dado en otros países, también nos pueden servir de referencia. Así es que, bueno, de esta forma hago acá el cierre de tu intervención. Les escribí en el chat por si tenían alguna consulta, algún comentario para Mauricio. Pueden hacerlo por medio del chat o también si gustan pueden levantar su mano y también podría activarles el micrófono si fuera el caso que deseen participar o hacer algún comentario. Acá Carolina nos comenta, muchas gracias por compartir la información. Sergio Fernández nos indica excelente exposición. Entonces, bueno, acá nos van comentando acerca de la intervención que tuviste. No sé si hay alguna otra consulta o algún otro comentario. Ok, bueno, acá nos dicen, muchas gracias, muy provechoso y buenas noches, excelente información. Entonces, bueno, más bien parece que son como comentarios y agradecimientos, Mauricio, y me uno al agradecimiento de parte de ULAERGO, perdón, de ACERGO, del Consejo de Salud Ocupacional y bueno, también en representación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por agradecerte, por estar con nosotros esta noche y bueno, como comentábamos al inicio, esperar que no sea ni la primera ni la última, ¿verdad? Poder contar con el apoyo de Chile para estas actividades y bueno, y fomentar la ergonomía en los diferentes países y en las diferentes asociaciones que pertenecen a ULAERGO. Acá nos siguen comentando, exposición muy interesante, llamó mucho la atención de los espectadores. Bueno, y acá continúan los mensajes. Gracias, Mauricio, aquí te saludan. Vamos a ver, es que se me mueve la flechita. No sé si lo logras ver. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Mauricio, desde US. Ergónoma Juliana Siqueira de Brasil. Oh, bueno, tenemos participación de Brasil. Excelente, muy bien. Y bueno, nos preguntan si la información de las presentaciones las enviarán, se entregará alguna certificación. Cariños desde Chile, nos consulta Carolina. Bueno, la vamos a colgar en el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Y bueno, en cuanto a certificación, no tenemos planeado entregar ninguna certificación, pero sí les agradecemos por favor que puedan completar su registro de asistencia. También tenemos a Marines Vinos, muy buena presentación, saludos desde Argentina. Acá Sergio le quedó la duda en cuanto cuando hablaste de riesgo ergonómico o disergonómico, que decías que no te gustaba tanto hablar de riesgos disergonómicos. Entonces, bueno, ahí hiciste un planteamiento ahorita no recuerdo cómo fue que lo llamaste, tal vez si nos comentas sobre eso, Mauricio. Sí, claro. De hecho, hay varios cuestionamientos, hay varios temas en los cuales no hemos llegado a un buen consenso. Voy a plantear varios, ¿ya? Por ejemplo, entre ergónomo y ergonomista. ¿Ya? Ahí también tenemos una buena discusión, bien controversial,
Em, y en este caso, cuando hablamos de riesgo disergonómico, por ejemplo, o a veces se mal menciona riesgo ergonómico, siendo que la ergonomía en sí no es un riesgo. ¿Ya? Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista mucho más formal, es como una contradicción. ¿Ya? Entonces resulta que disergonómico viene orientado un poco del disconfort, y la ergonomía tampoco es confort. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, lo importante es qué es lo que tenemos que orientar o qué estamos haciendo referencia de la palabra. ¿Ya? Porque en estricto rigor, la ergonomía en sí, yo les mencioné, es una ingeniería. La ergonomía se trabaja mucho, por ejemplo, en desarrollo de productos, no sé, pues quien diseña un auto, por ejemplo, cuando el auto tienes la butaca que sube, baja, es porque hay un estudio antropométrico que no, nadie lo va a publicar, pero sabemos que está porque eso es ajustable. ¿Ya? Entonces, está el desarrollo, pero no nos muestran todo. Entonces, ¿dónde está el detalle interesante al que quiero hacer mención? Generalmente en los países de Latinoamérica la ergonomía se gestiona a través de la salud ocupacional. Entonces resulta de que en el foco de gestión de salud ocupacional se habla mucho de riesgo, de matrices de riesgo. Entonces como que ergonomía quedó al lado de todos los riesgos higiénicos. Entonces, como que casi por un tema de cómo se presentó en el libro o cómo se presenta en la academia, lo están mencionando como si fuera un riesgo, pero la ergonomía tiene consistencia por sí sola, ¿ya? No necesariamente va a tener trabajo o va a tener desarrollo por salud ocupacional, sino que también por desarrollo de productos, por desarrollo de servicios, por ejemplo, como les ponía el ejemplo del auto. Ya en el auto cuando lo desarrollan ven temas de riesgos para temas de viales, por ejemplo, pero hay ergonomía ahí por el concepto de confort, de eficiencia, de cómo tú vas a utilizar el auto. Hay un detalle bien interesante que me gusta mucho hacer mención. Quiero que se imaginen un coche de un bebé. Si yo te digo el usuario, todo el mundo se va a imaginar el primer usuario, que es el bebé, pero el bebé no mueve el coche. Entonces tienen que estar los padres que mueven el coche, que compran el coche. Y por supuesto el padre o madre que en algún minuto tiene que plegar toda esta cuestión y tiene que meterlo en la cajuela, ¿cierto? Yo tuve dos hijos que tenían diferencia un año, entonces mi coche era para dos niños. Así que mis muñecas lo recuerdan bastante porque era una manipulación de carga importante. Pero ese coche también lo usaba mi suegra en algún minuto. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista del diseño, la ergonomía de alguna forma nos permite entender al usuario. Entonces, por eso no hablo de disergonómico o esta diferencia entre plantearlo como un riesgo, sino que está planteado como parte de un requerimiento para el desarrollo de un diseño. Entonces, que tengas un requerimiento no significa que sea un riesgo. Es un elemento que de alguna forma tiene que estar dentro del análisis como uno de muchos factores. Por eso lo planteaba en el sentido de que todo esto es sistémico. Tengo que pensar cuando funciona bien, cuando funciona mal, cuando lo va a utilizar mi señora, mi suegra, mi hijo, en diferentes situaciones, si está lloviendo, si está el día soleado. Ese desafío de enfrentar a todas esas situaciones son los elementos que de alguna forma nos permiten generar un buen análisis, pensar siempre dos jugadas hacia adelante, anteponernos al caso, y cuando nos sorprenden hay que aprender de ello. Pero si no, si ustedes se fijan, el enfoque epidemiológico siempre tengo que tener al enfermo primero. Y es un problema, pero lamentablemente funciona así. O sea, hay que tener un número de casos, por ejemplo, para que tengas una tendencia, para poder plantearlo científicamente. Si yo lo miro desde el punto de vista del diseño, me tengo que sentar a pensar en todas las situaciones, discutirlo con mucha gente, para tratar de identificar todas estas oportunidades. Entonces, en este sentido, como cerrando un poco la idea, la ergonomía es un motor de muchas cosas. Que tú lo quieras trabajar o que puedas trabajarlo por salud ocupacional es un tema, pero también está en arquitectura, también está en ingeniería. En el Congreso de Argentina de hace un par de semanas atrás estábamos hablando con una antropóloga. Entonces, en Chile nosotros tenemos antropólogo ergónomo, tenemos arquitecto ergónomo, o sea, no está orientado solo al área de la salud. Entonces, eso también de alguna forma nos llama a ampliar un poco el paradigma para poder ver cómo nosotros podemos ir desarrollando y gestionando y de alguna forma abriendo nuevos espacios para el desarrollo de la especialidad. Entonces, en ese sentido, eh, es muy válida, por supuesto, la discusión. Los congresos son para eso, ¿ya? Porque igual podemos buscar, tal vez, no sé, pues, como dice el dicho, entre un diálogo entre dos especialistas pueden haber tres opiniones, perfectamente. Ahí este es el caso porque, de alguna forma, la ergonomía nos permite entender al usuario, nos permite entender a la gente, a lo que vive, lo que siente, lo que le duele.
Y eso en la normativa significa muchas cosas que después puede ser, no sé, por enfermedad profesional, una baja laboral, ausentismo. Claro, cuando no funciona. Pero si la idea es que esto siempre esté funcionando bien y que sea adaptable para todos, fíjate un migrante que no tiene la cultura, que tiene que enfrentarse a la misma situación de trabajo y que no entiende las herramientas. O sea, nos podemos enfrentar en diferentes situaciones como un buen desafío para poder ver esta aplicación del sistema. Así que no me quiero alargar más, pero en realidad, si ustedes se fijan, da para discutir esto, da para darle varias vueltas. Así que a los que nos gusta la ergonomía, yo sé que tenemos harto que seguir conversando ahí. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, también toda esa introducción que hiciste sobre los cambios de ergonomía y factores humanos y demás, también es parte de los cambios que se vienen dando conforme se va aprendiendo, conforme se va avanzando más en el tema. Y vamos a ver si tenemos alguna otra consulta. Bueno, no, tenemos un comentario de Jessica que nos dice la información sobre el trabajo fue muy buena, permitió expandir el panorama y desde dónde la podemos abarcar en la ergonomía desde el punto de vista del diseño. Muchas gracias por la presentación. Y Sergio, que fue el que te hizo la consulta de ergonómico y ergonómico, dice, quedó claro, Mauricio, totalmente de acuerdo. Bueno, Mauricio, también invitar a las personas que puedan seguir el canal de YouTube de ULAERGO, ¿verdad? Y también han estado colgando todas estas conferencias que recientemente estuvieron realizando. Entonces, también para que puedan repasar esas conferencias que tenemos por ahí. Ujú. Listo. Un detalle, si me Perfecto. permites, la Adelante, propaganda. eh, adelante, adelante. el 12 de octubre es la séptima y última charla, que es de macroergonomía. ¿Ya? Y ahí hay que agradecerle a Robert Bridger, que no es cualquier especialista. Robert Bridger incluso está citado en la definición de ergonomía por la Asociación Internacional de Ergonomía. Entonces, tenemos la ventaja de que ahora está en un año sabático preparando la quinta edición de su libro. Así es que logramos coincidir agenda y todas esas cosas, por eso esa charla va a ser un día sábado. ¿Ya? No me ha confirmado muy bien el horario porque él está en Inglaterra, entonces hay que cuadrarlo bien para que en Centroamérica sea un horario decente, no les toque muy temprano. Pero la visión de Robert Bridger, precisamente de la ergonomía nueva, o de este concepto, él le llama la caja grande, ¿ya? De mirar todo esto desde más arriba, de integrar todos estos elementos, esa visión, yo creo que vale la pena escucharlo directamente de él, más que del libro traducido. ¿Ya? Así que Robert tiene mucho bagaje, él es parte de la Sociedad Inglesa de Ergonomía, tiene mucha experiencia, y tiene una señora que es chilena, así que habla español. Excelente, esa es Así una es muy buena que noticia. habla español y entiende perfecto, porque la primera vez que lo invitamos a una charla yo le puse traductor y todo ese tema y hablaba mejor que nosotros. Em, Cuando estuve en Chile me llamó, nos juntábamos, así que es una persona súper agradable, súper cercana, así que es una tremenda, es un tremendo honor y suerte que podamos lograr esa charla para el 12. Nos falta confirmar el horario, como decía, por la diferencia entre los países, pero los dejo invitados porque esa es una buena oportunidad de saber de la Claro. fuente. Claro que sí, muchísimas gracias. Estaremos atentos y atentas para también desde las diferentes redes que tenemos en conjunto podamos compartirla. El canal de Ulaergo de YouTube lo buscan como Unión Latinoamericana de Ergonomía. Es así, es que estaba tratando de enviarles como el link, pero al final me daba como algún error. Pero ahí lo buscan en YouTube, ¿verdad, Mauricio? Para que puedan consultar. Si me das un segundo, lo comparto, no hay problema. Claro, claro que sí, para que también puedan consultar todas las grabaciones de todas estas charlas también que en conjunto con muchos y muchas especialistas se han estado realizando para que también las puedan consultar. Y bueno, también recordarles que en el mes de octubre, a finales de octubre, también acá en Costa Rica vamos a estar haciendo algunas actividades también relacionadas con la ergonomía. De hecho, siempre lo hacemos en octubre, Mauricio, por la celebración del Día de la Ergonomía Latinoamericana, que si más no me equivoco es el 10 de octubre. Así es. Entonces, más o menos por ahí es que nosotros también desde Acergo planeamos realizar estas actividades.
Ahí Ahí ya lo lo comparten. logramos ver. Ajá. Sí, ves, es que vieras que algo está pasando con el link porque yo también le doy clic y me da como algún error. No sé si es que tal vez el nombre es muy largo y entonces al final no se logra ver todo el link completo. Ujú. Pero al hacerle clic al que compartí, ¿te lleva al Ajá. canal de YouTube? No, vieras, por lo menos a mí vieras que me da un error, pero siento que es porque el nombre es muy largo, entonces no genera el link. No sé si a alguien más le da el mismo error. Pero si no, igual, de igual forma podrían ingresar a YouTube y colocan Unión Latinoamericana de Ergonomía. Ah, bueno, por acá nos dicen que sí pueden ingresar. Tal vez es a mí que me da ahí algún problema. Ah, si no, entonces es el link, tal vez es el equipo que estoy utilizando. Me indican, Mauricio, que sí pudieron ingresar. Entonces, Perfecto. todo bien en ese sentido. Bueno, entonces agradecerles por este espacio y por supuesto a Mauricio, que ya sabemos que es muy noche y más bien esperamos que ya pueda ir a descansar. De verdad que desde Acergo, del Consejo de Salud Ocupacional y por supuesto desde Costa Rica, en algún momento esperamos, Mauricio, no sé si ya has venido a Costa Rica, pero No he si tenido no, la estás oportunidad. cordialmente invitado para que en algún momento nos puedas acompañar. No, perfecto. Ojalá que se crucen los planetas. Ojalá todo se alinee y lo podamos tener por acá pronto. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se unieron, que participaron y por supuesto a los compañeros y compañeras de Acergo que también estuvieron por acá. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido bastante y bueno, les deseamos un feliz descanso y que pasen buenas noches. Muchísimas gracias.